llega un momento de la vida donde nos jubilamos, donde se supone que vamos a tener el tiempo para disfrutar, para, bueno, hacer lo que tenemos ganas de hacer, para poder estar tranquilos en familia. Pero ¿qué pasa con los jubilados en la Argentina hoy? Hay un número importante que tiene que salir a trabajar. Porque no le alcanza o porque no tienen muchas veces el auxilio de quienes son los hijos, sí, o quien de pueda la familia extendida asistir. Así que vamos a hablar con el señor Eugenio Cimbino. ¿Cómo le va, Eugenio? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda? Un gusto saludarlo. ¿Por qué se está saliendo a trabajar por parte de los jubilados y qué número contabilizan ustedes que lo hacen? Bueno, es importante, se supone que de cada 10 hay 6 que salen a trabajar. Mucho. Y, a ver, nosotros desde la gerontología, desde la geriatría, recomendamos que si alguien se jubila de su actividad, laboral, profesional, bueno, regenere las posibilidades de seguir produciendo, generando actividades. Ocupados, digamos. Ahora, una ocupación productiva. Efectivamente, claro. Ahora, porque la jubilación a los 60, 65 años... Cambió la vida. Una mujer a los 60 es una biológicamente, mujer plena, un hombre a los 65 es un pibe. Exactamente. Sí, somos jóvenes arrepentidos. ¿Vio? Qué piropo, ¿no? Le gustó, ya le cambié el ánimo. No, claro, el tema es el querer y otro el deber, ¿no? Claro. Es decir, lo que pasa en realidad es que la obligación continúa porque no se logra subsistir con un haber que la mayoría de ellos perciben que es el mínimo, que tiene como tal 2.700 pesos. Que ahora va a ser 3.230, ¿no? 3.230 a partir de septiembre, con una canasta que excede muchísimo ese número. Estamos hablando de 2,5 millones de personas que ganan esa mínima neta. ¿El 73%, estoy diciendo bien? Claro. ¿Del jubilado cobra la mínima? Tenés el número. El 53% es la mínima neta. Sí. Y otro casi 20% cobra un poquito más. Ajá. Pero en cualquier caso, bajo lo que es el requerimiento de su canasta. Claro. Nosotros cuando hablamos de canasta, a ver, para ser sinceros, nadie puede suponer en Argentina se puede vivir con 2.700 pesos. No. Sí, y especialmente los jubilados, en general la gente mayor tiene gastos fijos que por ahí personas más jóvenes no tienen, como por ejemplo el tema salud, que no se puede prescindir. Vos diste una clave, estamos en una sociedad que es muy particular porque le da menos a quienes más necesitan. Y esto no puede funcionar. Es decir, hay una exclusión del mercado y de los roles de esa sociedad. Y en términos de necesidades a cubrir, nosotros calculamos ya hace muchos años una canasta modesta del jubilado, lo hacemos 2 veces por año. La última medición, que fue en el mes de mayo de este año, canasta que incluye los gastos de vivienda, nos da alrededor de 5.600 pesos. Por ejemplo, si alquila, comida, impuestos, remedios, claro, alguna distracción, porque también la vida es... Son los grandes un día rubros. Quiero ir al cine o un día me quiero a tomar comprar con una amiga, digamos. Comprarme una revista, Miren, un diario. Si es modesta esta canasta que calculamos, que se prevé una salida mensual. Una salida mensual. Una salida. Luego tenemos todo lo que es el viático, lo que es el traslado a consultas médicas, a visitar a la familia, lo que es servicios. Pero decíamos vivienda, por ejemplo, para tomar un rubro que a veces no se lo tiene muy en cuenta. Hay mucho jubilado que alquila, porque por ahí nosotros decimos, la mayoría o viven con su familia o tienen una vivienda que adquirieron en otro momento. Hay 3 alternativas, Pablo, en la canasta. Una que comparta un alquiler, otra que viva en una pensión, que hay muchísimos, sobre todo en las grandes ciudades. Y la tercera es que tenga una casa propia y tenga que pagar los servicios. Claro, exacto. En cualquiera de esos casos, el gasto de vivienda nos consume casi 1/3 de la canasta. Mucho. ¿Por qué? Imaginemos un alquiler en Buenos Aires. Menos de 2.000 a 3.000 pesos no hay. No, y además hoy vienen con esta historia que al año te recambian el... O a los 6 meses incluso. Claro, te recambian el monto. Y dabas una clave más que interesante. Expensas.
la persona que tiene un inmueble propio. Sí. Es decir, 30, 40 años de trabajo, compró su departamento de 3 ambientes, tiene que pagar la expensa. 1.000 pesos por lo menos. Por lo menos. Sí. Estamos hablando de un departamento de 2 ambientes en un barrio tranquilo, o sea, Efectivamente. popular de la Como ciudad de Buenos Aires, mínimo. por ejemplo. Efectivamente. Como mínimo. Por lo cual ahí ya le consumió un 33% de su haber. Claro. Si a esto le sumamos y vamos a lo que ha pasado este año, porque hay que reconocer que la ley de movilidad, la que prevé los reajustes 2 veces por año en los meses de marzo y de septiembre, vino arrojando de 2008 a la fecha buenos guarismos, es decir, 30, 31% anual, Arriba de la inflación. arriba de lo que se calculaba de inflación y arriba inclusive de las negociaciones paritarias de activos. Claro. Pero ¿qué pasó en el último año, en los últimos meses? Esto no aconteció. ¿Por qué? El último aumento anterior al que va a ser en septiembre fue el 11.32 Claro. en el mes de marzo. Claro. ¿Qué pasó a fines del año pasado? Tuvimos en diciembre una evolución, un reajuste en precios muy fuerte, Sí, que se suele dar todos los diciembres, pero que por supuesto repercute. pero que fue más notorio. Y los nuevos números de la inflación de enero, febrero y marzo Claro, que después de la carcomieron devaluación. ese número enseguida. Efectivamente. ¿Y sobre qué artículos? Este es el otro elemento. Alimentos frescos fueron los que más aumentaron. Nosotros cuando viene alguien a consultar con sus años a cuestas, le decimos, bueno, cuídese en la alimentación, Claro. consuma alimentos hiposódicos, hipocalóricos, ¿no? Es decir, alimentos de Sí, dieta. todo eso es caro. Es lo que más aumentó. Sí, todo eso es caro. ¿Y el tema de la medicación? Vamos a los medicamentos. Ahí ¿no? se mantiene el descuento de PAMI, que también hay que marcarlo, porque Que así es como hay muchas cosas importantísimo. negativas, los jubilados y los pensionados tienen algún tipo de beneficio que por ahí parece Qué menor, fuerte. No, pero es pero importante. no ante es un menor, haber deprimido semejante Recordemos el descuento, porcentaje. No es menor, es decisivo. o los viáticos, ¿no? Sí. El descuento sobre medicamentos de obra social y de PAMI es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el caso de obras sociales en general el descuento es del 40% para la medicación más habitual y el 70% para la medicación de crónicos, Ajá. o de Bueno, patologías mucho. crónicas. que puede En el- ser desde un problema de hipertensión, porque no hay que ir a los Exactamente, grandes un casos, EPOC, no, claro. lo que a algo cierta que edad hay que tomar solemos medicación tener. de por siempre, de por vida. Exactamente. Ahora, el PAMI, ese beneficio se acrecenta porque tenemos que descuenta el 50% Sí. en la medicación general y el 80% en medicación para crónicos. Ah, Y tiene la posibilidad, el beneficiario de PAMI, que teniendo un haber mínimo, no teniendo otro ingreso en la familia, se le puede conceder que por vía de excepción se le den hasta 5 medicamentos al 100%, es decir, totalmente todo. gratis. O sea que ahí hay un buen beneficio. Claro. El descuento de medicamentos vía PAMI. Efectivamente, pero miren Porque el que cobra jubilación, todos tienen PAMI. No hay forma de... No, hay quienes tienen otras obras sociales. Además. La mayoría claro. tienen PAMI y hay otros que han preservado su obra social Claro. de su vida laborativa. Pero pueden utilizar PAMI. No, es una u U otra. otra. Tienes que optar. Ah, Claro, lo que pueden sí tener alternativamente, si lo pueden pagar, una prepaga, exacto. que está muy cara por otra parte. Pero Sí. lo cierto es, ¿qué ha pasado con los medicamentos? Que señalabas, y es muy interesante verlo. En el mes de marzo aumentaron todos el 25%. Y en el mes de enero, vía la devaluación, aumentaron un promedio un 15% más. O sea, estamos Es hablando de un 35, un 40%. 45 y 15. Y después, en los meses subsiguientes, un 9% más. Así que estamos en medicamentos que aumentaron entre el 45 y el 50%. Eugenio, muy breve, Sí. para terminar la entrevista. ¿Qué es lo que hacen los jubilados que salen a trabajar? Porque una cosa es trabajar en algo que a vos Claro. te gusta por placer y O porque te mantenés o ocupado. prolongo lo que hacía, Claro, ¿no? Así y otra es. cosa es salir a hacer una changa porque no tenés opción. Claro. Quien hace algo por necesidad suele perder por obligación. Es decir, se los explota en muchos casos porque no pueden entrar en la economía formal del trabajo, trabajan en condiciones desde su físico, en muchos casos infrahumanas, es decir, son duras las condiciones. Por ejemplo, empresas de seguridad que contratan jubilados, gente muy añosa, Claro. para cuidar un predio, para cuidar
¿qué va a hacer esa persona frente al delito? ¿Cómo cubre a esa persona una RT? Muchos de ellos en taxis, en economía informal, insisto, casi toda, y realmente por a veces salarios que no son dignos, Justo, pero que le claro. ayudan a completar lo que le falta. En realidad todo esto lo que nos desnuda es algo que pasa a escala mundial. La sociedad moderna ha excluido a los adultos mayores. El Papa ha hablado muy claramente en Río de Janeiro de una eutanasia cultural para con el adulto mayor. Ahora, en Argentina esto es muy notorio porque ese atraso no es de los últimos 5 o 10, es un atraso Claro, histórico muy largo, que han tenido. muy largo. Y lo sienten. Exactamente. Y esto, mira, es una advertencia para todo el sistema político, todo Sí. El esquema dirigencial argentino. Lo tenemos que tener en agenda. No podemos naturalizar que alguien supuestamente pueda vivir con 2.700 o 3.000 pesos Seguro. e imaginémonos a nosotros En esa tratando Vamos a de llegar, vivir. vamos a llegar. Eugenio, ¿Eh? muchas gracias. Gracias por su haber tiempo. estado, Gracias.